Ya comienza la conferencia La dificultad de elaborar pronósticos precisos en el actual mundo del retail, dada por Avihay Ishnabel, CEO de OneBit, invitado desde Israel. Avihay, welcome to the Pavilion of Knowledge. Hello, everybody. Buenas tardes. I want to thank, first of all, everybody. Primero, agradecerle a todo el mundo, los que vinieron aquí a verme y a practicar el inglés. Es una... The topic that I El tema que quiero cubrir con ustedes el día de hoy es ¿por qué es tan difícil crear una proyección buena y valiosa? Porque es tan difícil crear buenas predicciones. La tecnología el día de hoy está en un pico en este momento. Entonces yo soy Avi Ishnabel, yo soy el cofundador de una compañía que se llama OneBit. Y nosotros actualmente trabajamos en el dominio de gestión de inventario y de la excelencia en retail, y lo hemos hecho ya por bastante tiempo. Nosotros tenemos clientes, tenemos muchos clientes con los que trabajamos aquí en Colombia y trabajamos también en otros lugares del mundo. Muy bien, entonces, bueno, algo más para mencionar. Me complace muchísimo estar aquí en Colombia Moda. Es la primera vez que vengo aquí. Ya he venido en los últimos 10 años a Colombia. Es emocionante ver cómo la industria de la moda ha crecido de año tras año. Y soy fan de Colombia en general y de esta hermosa ciudad de Medellín. Entonces empecemos. Quiero empezar mi presentación con esta imagen que tenemos aquí, que representa realmente uno de los problemas más grandes de la industria de la moda, y es el desperdicio, la cantidad de desechos que genera esta industria. Se estima hoy día que más o menos 50 trillones de dólares de inventario que no se vende se envía a los desperdicios, a los rellenos, solamente en Norteamérica, en el mercado norteamericano. Es una cantidad enorme, realmente. Este es inventario que ha pasado, o sea, pasó por logística, por producción, se crearon y crean una marca en el entorno, llega a las bodegas y eventualmente no se vende. Y la pregunta en este caso es, ¿por qué en el mundo, cuando la tecnología está tan avanzada al día de hoy? A ver, si ustedes miran en este momento las habilidades que tenemos hoy día, si miramos las habilidades tecnológicas desde la perspectiva de hardware y de la inteligencia artificial, todo lo que tenemos hoy día, y si lo comparamos con lo que teníamos hace 15 años, las habilidades son de repente, estamos hablando de 50 veces mejores frente a lo que teníamos anteriormente. Aún así, la habilidad de proyectar y de hacer una proyección valiosa sigue siendo prácticamente la misma. Este es un problema que nosotros vemos en diferentes marcas, las mejores marcas del mundo. Entonces, aquí tenemos un benchmark que tenemos en este momento, que habla o se remite del 25 al 30% del inventario que se queda sin vender al final de una temporada de moda. Entonces, parte de este inventario simplemente va a pasar se manda a canales de liquidación. Vemos descuentos bastante grandes que se hacen, pero lo que se asume es que casi del 8 al 12% del inventario eventualmente no se vende y se va a mandar a desperdicios. Entonces, este es un problema enorme. Este es un problema, sí, para el medio ambiente, obviamente, y también para los distribuidores, porque pierden muchísimo dinero allí. Y yo sé que es un negocio bastante complejo, es bastante difícil. Ustedes tienen que presentar muchos productos, crear muchas colecciones con mucha variedad, satisfacer a muchos de los clientes también. Pero al final del día, casi que es imposible predecir y entender qué es lo que se va a hacer. Entonces, si miramos en este momento esta cifra, estamos hablando del 30% aproximadamente de toda la ropa que se produce en todo el mundo no se vende. Sorprendente, ¿no? Y de nuevo, esto está pasando con las mejores compañías y las compañías más grandes. Entonces, hablemos de Nike, por ejemplo. Si nosotros hablemos del segmento de mayor crecimiento de la moda, que es
en los últimos 10 años. Y hablemos de la mejor compañía, de pronto la más grande que está en este segmento, probablemente sería Nike. Nike está sufriendo de los mismos problemas que sufren todas las compañías. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer? Estamos hablando de hace unos 3 o 4 años, Nike adquirió una compañía bastante similar a nosotros que se llama Select. Select fue una compañía bastante agradable, tenía un producto, unos algoritmos interesantes que venían de Estados Unidos. Entonces Nike decidió que están haciendo planificación, asignaciones. Entonces Nike se planteó y dijo, bueno, si nosotros tenemos un problema y esta es una buena solución, entonces en vez de ponernos a comprar licencias como las vendemos, compremos la compañía, compremos el producto, compremos los ingenieros, los científicos de datos, compremos todo y pongámoslo dentro de Nike. Y ellos pagaron, no sé, como 150 o 200 millones de dólares por esta adquisición, pero aún así, al final, siguen sufriendo el mismo problema y tienen los mismos resultados. Entonces, ¿qué nos dice? Si ustedes me preguntan, en mi honesta opinión, si ustedes tienen las mejores personas en las mejores compañías con recursos ilimitados que están tratando de solucionar un problema sin tener éxito, posiblemente, esto significa que esto es una señal de que están mirando, están analizando el problema desde su propia perspectiva. De repente el problema no está en la proyección. Entonces entendemos cómo se lo ven en la temporada de la moda. Si nosotros vamos a un almacén de modas, a una compañía de modas, y vamos allí, no sé, 2 o 3 semanas después de empezar la temporada, y si ustedes miran los diferentes productos que se tienen, ustedes van a darse cuenta que algunos productos podemos identificarlos que ya son muy buenos productos y buenos vendedores. Algunos productos de repente se mueven lentamente, realmente no salen tan rápido. Y entonces empezamos a traer nuevos productos, nuevas colecciones. Cuando llegamos a la parte media de la temporada, ustedes van a ver que la cantidad de buenos productos está empezando a agotarse y ya no tienen algunos que sean similares. Entonces algunos de los nuevos productos que presentamos o que lanzamos se quedan, algunos no salen tan rápido. Entonces la cantidad de productos que se mueven lentamente se acumulan en el almacén hasta llegar a un punto al final de la temporada en donde tenemos una gran cantidad de productos, está llena y tenemos inventarios que no se están moviendo, que no están saliendo, no se vende. Hicimos una investigación bastante importante en este tema hace unos años. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros nos dimos cuenta que más o menos el 40% del inventario que se queda en los almacenes al final de la temporada no es necesariamente un inventario malo. ¿Qué significa? Significa que nosotros diferenciamos entre lo que nosotros llamamos la cola y la cola global. Entonces, esos son los globales, son los productos. Uno siempre va a tener productos malos. Uno de repente no va a estar en lo correcto. Pero la cola local, esos son productos que se quedan en algunas bodegas, pero que en otros lugares se venden. Entonces, teóricamente, si nosotros identificamos esta área, si podemos entender cuál es el concepto de los productos desde el inicio, de repente podemos replantear toda la temporada de una manera diferente. Restablecer el problema. Entonces tratemos cuál es la dirección de la solución. Para poder entender cuál es la solución y la dirección, quiero que miremos las raíces de donde venimos. Nosotros empezamos a construir todas nuestras metodologías sobre teorías, la teoría que se llama la teoría de limitaciones, el TOC. El TOC, la teoría de limitaciones, lo desarrolló Leo Goldman, que es de Israel. Entonces escribió un libro que se llama The Goal. Entonces, a finales del siglo pasado, y la idea del TOC era que cada negocio se fundamenta en limitaciones. Si uno puede identificar cuáles son las limitaciones que están bloqueando
limitándolo a uno de producir de pronto más o de pronto hacer más. Entonces, si ustedes se pueden enfocar en estas limitaciones, de pronto explotarlas y subordinar el resto del negocio a estas limitaciones, entonces ahí se pueden lograr los resultados. Miremos entonces un ejemplo. Si vamos de la parte del área de producción, que es de donde empezamos, si ustedes miran la línea de producción y pueden identificar de pronto la máquina, la más lenta de repente, esta es la capacidad, esta afecta la capacidad de la producción. Si tengo una máquina que produce 20 piezas por hora, entonces toda la línea va a producir 20 piezas por hora, independientemente de cómo optimicen ustedes de pronto toda la línea, independientemente de qué tanta tecnología van a poner ustedes en esta línea. Al final, la cantidad máxima que van a producir van a ser 20 piezas. Entonces, ¿qué puede hacer uno en este aspecto? Uno puede explotar esta limitación, uno puede asegurarse de que esta máquina trabaje 24/7, que nunca se dañe, que el resto del negocio no quede subordinado a esta limitación. Es decir, estamos asegurándonos de que haya una línea, de que alguien siempre esté alimentando estas máquinas. Ahora, si miramos el negocio, esto funciona de la misma forma. Tenemos que identificar cuáles son las limitaciones que tenemos en el negocio, y si las identificamos, las limitaciones, entonces podemos explotarlas. Solamente si explotamos estas, así es como podemos nosotros crear mejores resultados, mejor rendimiento y eventualmente mejores márgenes para la compañía. Quiero leer, esta es una línea que viene de un libro que está en Amazon. Ahí dicen que la meta, The Goal, que es el libro, insta a las compañías a que identifiquen las limitaciones más importantes en sus operaciones y luego estructuren su organización para poder aprovechar lo máximo estas limitaciones. Esta fue una Biblia para Jeff Wow y lo que arregló la red de cumplimiento de Amazon. Entonces, ¿por qué esto es tan importante para nuestra historia? Si miramos la cadena de valor de retail, nosotros tendríamos que tratar de establecer cuál sería la limitación del sistema, cuál es la cadena de valor, de pronto incluye la planificación, la logística, todo el proceso. Entonces, cuando vamos a las compañías, en ocasiones hacemos las preguntas y empezamos a identificar cuál es la limitación de la organización, y entonces empieza todo el mundo a señalar, todo el mundo empieza a culpar, y eso es bueno porque provoca una conversación. Pero quiero ir un poco más rápido. Ustedes, la limitación realmente de la organización de retail es el cliente, porque es lo que hace que toda la operación se mueva. Si no tenemos clientes, no significa nada esta cadena de suministro. No pueden producir, si nadie compra nada en el almacén, esta cadena no va a funcionar. Entonces tenemos el cliente, necesitamos tráfico. Ya tenemos tráfico. Si ustedes venden moda, distribuidores de moda, ustedes, y si abren de pronto almacenes en diferentes centros comerciales, se publican en los medios. La cuestión aquí es cómo podemos aprovechar esta limitación, cómo podemos asegurarnos de que esta limitación, que el cliente salga de la tienda con bolsas de compras. Y para poder hacer esto, tenemos que asegurarnos de que tengamos la mezcla adecuada de productos en el almacén. Ahora, la manera en que la mayoría de los distribuidores tratan de responder aquí es haciendo una mejor planificación. Tenemos que tener un mejor plan de merchandising. Y obviamente hay que planear mejor, sí, ese es 100%, hay que hacerlo. Pueden comprar de pronto más software, más soluciones para poder planear mejor, pero siempre esto va a aplicar. Pero hay algo que nosotros llamamos, que es la paradoja de planificación de merchandising. Muestra que al final nosotros utilizamos inteligencia artificial y algoritmos para poder tratar de aprender de comportamientos pasados para ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces sí, tiene sentido, pero si bien machine learning, inteligencia artificial,
pueden mejorar las habilidades pretemporada. Al final sí lo pueden mejorar, pero el desempeño total de la temporada va a seguir siendo el mismo. ¿Por qué está pasando esto? Quiero darles a ustedes una idea de lo que nosotros llamamos las 3 dinámicas del retail. Y estas 3 dinámicas representan pilares que cambian muchísimo en el área retail en los últimos años. Lo primero que les quiero mencionar a ustedes es la personalización de los clientes. ¿Qué es esto? Significa que nosotros como consumidores queremos ver muchos productos. Uno quiere ver cosas personalizadas para uno. Uno no quiere utilizar lo que compra todo el mundo. Entonces, hace que las compañías, que los distribuidores operen con una gran variedad, con un rango bastante grande de productos. Entonces quiero mostrarles a ustedes algunos ejemplos. Este es un ejemplo que realmente me gusta porque esto viene de uno de nuestros clientes. Es uno de los clientes más antiguos, es un distribuidor deportivo grande en Europa. Ellos venden en España, Italia y Portugal. Y nosotros con ellos hicimos una investigación y miramos cómo era que era su merchandising en los últimos 10 y 12 años. ¿Qué vimos? Estamos hablando son compañías muy grandes, entonces la cantidad, tenían diferentes SKUs que ellos tenían en el 2010. Estamos hablando de unos 11.000 SKUs. En el 2014 tenían 14.000 más o menos en cada una de los almacenes. En el 2018 ya tenían más de 17.000 y hoy día tienen casi 23.000 diferentes productos en los almacenes. Si tomo otro ejemplo, esto es algo que viene en los supermercados, no es moda, pero también es interesante el ejemplo. Miramos las diferentes perspectivas del 90 hasta los 2020 y vemos que la cantidad promedio de productos en un supermercado agrupado por algunos se agrupan en 3 o 4. Aquí tenemos el ejemplo famoso de la crema dental. Me imagino ustedes van a comprar, si iban en los 90, ustedes ya van a ver 20, 25 variantes de la crema dental. Si van a un mercado hoy día, probablemente van a ver unos 150 tipos diferentes de crema dental. Otro ejemplo viene la industria automotriz. De nuevo, la misma idea. Nosotros vemos que entre mayor sea el crecimiento, la cantidad de variantes y sé que SKUs está creciendo también considerablemente. ¿Por qué pasa esto? Hace 30 años, no sé, teníamos 3 diferentes modelos de Ford y 5 modelos diferentes de Toyota. Hoy estamos hablando de 20, 30 modelos y cambian cada 2 años. O sea que nos crea mucho más. Al final vamos a tener una situación en la que aquí vemos que los distribuidores muchas de las veces están utilizando más o menos más el 40% de su espacio en las tiendas. Este es un análisis que nosotros normalmente hacemos cuando empezamos a hacer el trabajo con las diferentes compañías y entonces, eso es algo que vemos una y otra vez en cada uno de los retails. Es un poco difícil de entender de repente, pero lo que vemos aquí lo que vemos son 2 líneas. Unas son las ventas acumuladas y la otra es el almacén acumulado, lo que tenemos allí en el eje. En el eje, el producto que tenemos en la parte izquierda va a ser el producto de mejor venta para este almacén específico, probablemente el producto número 1, que representa el 3% de las ventas. Y luego pasamos hasta el último producto. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos un Pareto bastante claro. Tenemos el Pareto sencillo que todo el mundo conoce. Normalmente del 20 al 30% de los productos
aportan o representan al 70 u 80% de las ventas totales. Esto es un conocimiento conocido. Pero lo que vemos también es que hay muchas ocasiones, estamos hablando del 40% del inventario que está allí en el almacén representa menos del 5% de las ventas. Este es exactamente el inventario que eventualmente se va a ir a desperdicios. Tenemos un dilema de cierta forma. ¿Por qué? Porque si retenemos una gran variedad de productos, vamos a tener muchos desperdicios al final de la temporada. Pero si tenemos menos productos, entonces no vamos a tener más opciones que darles a los clientes. Veamos otro ejemplo, otra dinámica. Si miramos el tiempo de tolerancia de los consumidores, ¿qué pasó con esto en los últimos 15 o 20 años? ¿Saben cuál es la tolerancia? Los clientes no es cero, no tienen tiempo de tolerancia. Si fuera hace 20 años, yo hubiera entrado en un almacén, no encuentro mi talla, entonces probablemente el operador puede recomendarme de pronto que vuelva 2 días después o que lo buscara en un sitio diferente. Y hubiera funcionado hace 20 años. Pero hoy día, en el mundo en el que estamos hoy día, ya no tienen tiempo de tolerancia. En los ojos de su cliente, si se levanta del sofá, se montó en un carro o un Uber y se va al mall y llega al almacén, escogen algo y no lo encuentran, entonces eso es algo que no lo van a comprar, ya deciden no comprarlo. Entonces esto lleva a las compañías a que tengan una mayor cantidad de inventario por producto. Y también esto produce un dilema, porque si yo tengo demasiado inventario, si tengo muchas existencias, voy a crear eventualmente muchos desperdicios. Pero si no mantengo tanto inventario en el almacén, voy a tener déficit o escasez de producto. Entonces la siguiente dinámica, la tercera, es el ciclo de vida del producto. Lo que hemos visto en estos casos es que el ciclo de vida del producto se está reduciendo todo el tiempo. Ya tenemos colecciones, entonces hace 20 años teníamos 3 colecciones por año, 5 colecciones por año. Hoy día tenemos compañías que trabajan rápidamente y tienen 10 colecciones, 12 colecciones, 14 colecciones todos los años, entonces tienen 14 temporadas al año. Por esto, las compañías aumentaron las tasas de los diferentes productos. Entonces, cuando los clientes van a los almacenes, de aquí a 3 semanas quieren ver cosas nuevas, esa es la idea. Entonces también tenemos aquí otro dilema diferente. Si presentamos muchas colecciones, muchos nuevos productos, vamos a tener que hacer muchas rebajas eventualmente y obviamente vamos a crear más desperdicios. Pero si tenemos menos productos, si tenemos de pronto menos renovaciones, entonces vamos a tener de pronto una mejor oferta también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos un sistema que está bajo demasiada presión. Tenemos un sistema que teóricamente, si ustedes miran al sistema como todo y si quieren planear para la compañía, pueden hacer un muy buen trabajo, pero cuando tratan de planearlo almacén por almacén, van a ver que se genera mucha presión. Entonces, ¿cómo lo pueden solucionar? Lo primero que nosotros debemos hacer es crear automatización. Esto es algo que no se puede manejar o gestionar de manera manual. Por lo tanto, necesitamos crear buena optimización y buena automatización. Pero la clave no es la optimización, la clave es la sincronización. ¿Cómo puede usted sincronizar entre estos tres drones que estábamos hablando anteriormente? Aquí, bueno, tenemos 3 cosas. Uno es la disponibilidad. Necesito tener productos disponibles, sí, es cierto, pero no significa que van a tener todos los productos disponibles. Tengo que entender cuáles son los productos relevantes para un almacén específico y siempre mantenerlos disponibles. Entonces ahí puedo tener más posibilidades si miro la categoría y si miro tamaños extremos. No necesariamente necesito mantener todos los tamaños.
Sí, podemos tener algunas variantes dentro de la categoría. Si miramos la variedad, no todos los almacenes tienen que mantener la misma cantidad o las mismas variedades en los diferentes almacenes. Cada almacén es diferente, cada almacén cuenta una historia diferente. Si podemos entender e identificar el comportamiento del almacén, entonces ahí vamos a poder crear algunas variedades específicas para este almacén. Y también algo que sea fresco, que sea nuevo. ¿Cómo puedo crear nuevas colecciones sin comprar demasiado? De repente podemos rotar algunas de estas colecciones. De repente podemos tener un estilo diferente o de pronto presentar algo en Medellín que ya se haya presentado en Bogotá. No significa que tengamos que crear tantas colecciones para poder crear una muy buena apariencia en los almacenes. Entonces, si no entienden todavía el punto hacia donde yo voy, es que la planificación es importante, pero en mi opinión, si ustedes quieren realmente mejorar su negocio, tienen que poner también mucho esfuerzo en la parte de la ejecución. Tenemos que desarrollar un sistema dinámico de ejecución. Un buen sistema dinámico se basa en 3 pilares. El primer pilar es el aprovisionamiento, el sourcing. ¿Cómo puedo reducir el tiempo de oferta desde la fábrica hasta el cliente? No hay duda de que, y no es raro que compañías como Shein y Zara tengan tanto éxito. Estas son compañías que entendieron rápidamente qué tan importante es reducir el tiempo de espera desde la manufactura hasta el cliente o hasta el almacén, y ellos producen localmente. Se los dije al inicio, a mí me gusta mucho la industria de moda de Colombia. Este es uno de los motivos. Yo creo que aquí ustedes en Colombia tienen una de las industrias de la moda más interesantes. Nosotros tenemos una que es bastante avanzada, bastante buena, pero por otra parte, ustedes aún producen un gran porcentaje de la ropa aquí en Colombia, y muchas de ellas aquí en Medellín. Ahora, lo segundo que queremos establecer es una muy buena operación. ¿Cómo podemos crear procesos diarios que eventualmente alineen el inventario a la demanda? ¿Cómo podemos crear un sistema bueno de logística que pueda tomar los datos del mercado? Y hay muchos datos, en unos minutos les hablo de datos, hay muchos datos valiosos que podemos recibir del mercado, pero ¿cómo podemos tomar estos datos y nos aseguramos de que podamos utilizarla? ¿Será que podemos realmente trabajar de manera diaria, de pronto reabastecer, asignar y aprender y aplicar los datos en el sistema que nosotros tenemos? Para poder hacer esto, obviamente, necesitamos la tecnología. Y yo realmente defiendo mucho la tecnología, pero aquí la pregunta es, ¿ustedes utilizan la tecnología para lo correcto? Hay que utilizar la tecnología para abordar las limitaciones. Ahora sí, volvemos otra vez al ejemplo que les di anteriormente cuando hablamos de Shein y Zara. Estas son compañías que invierten muchísimo en tecnología. Zara, por ejemplo, se conoce por tener sus grupos de datos y sus productos de datos, e invierten mucho dinero. Shein no los conozco, pero leí un artículo interesante de ellos sobre el sistema que ellos desarrollaron. Ellos pueden leer la demanda de su página web y afectar en tiempo real su producción. Entonces, si nosotros podemos tener la tecnología correcta, conectada con las operaciones correctas, entonces con seguridad vamos a poder lograr mejores resultados. Pero ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil hacerlo? Estas son cosas que de cierta forma son claras y nosotros tratamos de hacerlo. Nosotros utilizamos esta tecnología y utilizamos proyecciones.
predicciones. Pero la pregunta es ¿por qué los algoritmos tradicionales, por ejemplo el rolling forecast, los que utilizan todos, se desempeñan bien a un nivel agregado, pero no son tan buenos en las decisiones de temporadas? Aquí la primera suposición es que no podemos utilizar nuestra intuición sobre las predicciones del nivel de ubicación. Si yo tengo dos o un almacén, puedo utilizar la intuición, pero si yo soy el dueño del negocio y yo conozco mi negocio muy bien, entonces puedo tener una intuición en el negocio, puedo tener en cuanto a lo que se va a vender y lo que no va a vender, mirando a toda la temporada. Pero si tratamos de tomar esta intuición al producto por nivel de almacén, es imposible. Debemos utilizar las señales reales de la realidad para estas predicciones. Pero los algoritmos tradicionales normalmente requieren puntos de datos múltiples para que puedan demostrar realmente estadísticas bastante precisas. Ahora, para poder tener las estadísticas, los productos promedio y las tasas de venta son relativamente bajas. En la mayor parte se venden de pronto algunos colores o una o dos piezas por semana. Esto nos lleva a nosotros a un problema porque el tiempo para acumular buenas estadísticas puede ser tan alto como unas 4 o 6 semanas. Pero la mayor parte del inventario ya se reemplaza antes de llegar a la parte media de la temporada. Entonces, esto es lo que nos genera a nosotros un problema. ¿Cómo solucionamos nosotros esto? La manera de solucionarlo es utilizando las estadísticas y utilizar estos datos de manera tal que nos ayude a nosotros a aprender entre los diferentes productos. Si podemos crear de pronto un sistema que pueda de pronto entender los diferentes atributos de los productos, que pueda entender que cierta persona compra esta chaqueta, que hay una posibilidad de que también pueda comprar esos pantalones. Si yo puedo aprender de las categorías específicas, no solamente los SKU específicos, sino cómo es que puedo entender cómo es que las categorías y los estilos se comportan, y podemos ajustar el sistema. Necesitamos un sistema que se base no solamente en predicciones a largo plazo. Tenemos que construir un sistema que se base en predicciones más cortas, que traten de analizar qué es lo que está pasando en este momento en el almacén, y que se trate de aplicar en la siguiente semana o 2 semanas, y que seamos dinámicos también para entender si no funciona. Obviamente hay que cambiarlo, el cambio es una predicción. Tenemos que hacer grupos de atributos de productos para poder entender, no solamente para determinar cuáles son los productos o no cómo se van a vender, sino cómo es que se van a vender otros productos en la categoría, porque esto puede cambiar toda la metodología de asignación. Si entendemos de un producto al otro, vamos a poder afectar la asignación y podemos mirar analizar las diferentes temporadas. Sí, también vamos a utilizar algo de capacidades de machine learning que tenemos hoy día, pero esto va a ser para poder entender cuáles son los cambios de las temporadas, las promociones, etcétera. Bueno, para resumir todo lo que les estaba mencionando, la dirección de la solución, en mi opinión, es estar en capacidad de tener una proyección mucho más cercana a la realidad. Tener una buena proyección es muy importante, pero nunca va a ser 100% la más correcta. Entonces, si lo miramos a nivel agregado, sí, las proyecciones mejoran mucho, pero si miramos el desempeño sigue siendo más o menos lo mismo. Si nosotros queremos tener un mejor trabajo como negocio, tenemos que leer las señales de la realidad y tenemos que reaccionar ante estas señales. Luego, al final, tenemos que establecer un sistema de ejecución mucho más dinámico y con mayor capacidad de respuesta. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. No sé si quieren hablar o si quieren escuchar más. Con mucho gusto pueden
acercarse a nuestro stand y hablar sobre esto. Muchas gracias.